el tiempo que nos sea preciso, podríamos hacer una lectura comprensiva de la nueva encíclica del Papa Fratelli Tutti, hermanos todos, pero que justamente se va a llamar en todas las lenguas así, Fratelli Tutti, porque ahora lo diremos, la causa. Entonces es una encíclica muy importante y a mí me gustaría que pues todas estuvieran como muy penetradas del espíritu de esta tercera encíclica del Papa Francisco. La primera fue sobre la fe, que ya la tenía esa el Papa Benedicto, y él la acogió y él le añadió algunas cosas y por eso se le llama una encíclica hecha a cuatro manos. La segunda fue Laudato Si y la tercera es esta, Fratelli Tutti. Entonces, pues nos vamos a dedicar porque es muy importante. Yo les he enviado, y me parece que Blanca les ha hecho llegar, pues una manera de lectura que justamente por culpa de ustedes la voy a ir haciendo en cada capítulo para que nos resulte una lectura más, más comprensiva, más cercana. Yo no sé si alguien lo puede tener, me parece que lo ha enviado a sus celulares. Si alguien lo pudiera tener abierto mientras que yo estoy hablando, pues ahí va a seguir todos los pasos que voy a dar. La encíclica se compone de una introducción y 8 capítulos. Y vamos a dedicar solo la mañana de este viernes, lo vamos a dedicar a la introducción. La introducción de la encíclica abarca 8 numerales, del 1 al 8, y le da ocasión al Papa para compartirnos estas 6 pinceladas. No se pueden decir temas porque son más bien todavía pinceladas. En primer lugar, ¿por qué ha llamado así a la encíclica? Sería la pincelada número 1. ¿Por qué ha llamado así a la encíclica Fratelli Tutti? La segunda, las motivaciones que ha tenido para escribir esta encíclica. Y enuncia tres motivaciones. En primer lugar, la inspiración permanente que él tiene en San Francisco de Asís. Él, ya saben, es jesuita y se le nota mucho, sobre todo en la cuestión del discernimiento, que es uno de los ejes de la espiritualidad jesuítica, pero a la hora de tener una inspiración personal y pastoral, él se fijó en la figura de San Francisco de Asís. Entonces, primera motivación, la inspiración en San Francisco de Asís. La segunda motivación, él quiere recoger en la encíclica y dar un contexto unitario a muchas preocupaciones e intervenciones suyas sobre el tema de la fraternidad universal y la amistad social. Y la tercera motivación es el encuentro y el documento sucesivo que tuvo con el gran imán Ahmad al-Tayeb. Esa sería entonces la segunda pincelada, motivaciones para escribir la encíclica. Primera pincelada, el título de la encíclica. Segundo, motivaciones para escribir esta encíclica. Tercero, el objetivo de la encíclica. ¿Por qué? ¿Por qué se decide a escribirla? La cuarta pincelada serían los destinatarios a quien dirige la encíclica. La quinta pincelada se le cruza cuando está escribiendo la encíclica el coronavirus, la pandemia, y entonces no puede dejar de considerar también el momento que significa la pandemia.
Y la sexta pincelada da un anhelo y unos sueños que va a ir luego desarrollando en toda la encíclica. Entonces vamos a ir desgranando cada una de estas pinceladas para que nos metamos en la introducción, y metidos en la introducción es mucho más fácil ya que sigamos después con cada uno de los capítulos, que nos llevarán por lo menos una sesión de estos cuartos viernes. En primer lugar, el título de la encíclica. Se va a conocer en todas las lenguas, sea el alemán, sea el chino, sea el japonés, sea el que sea, se va a conocer como Fratelli Tutti. ¿Por qué? Pues el mismo Papa lo responde de esta manera. Así se expresaba San Francisco de Asís dirigiéndose a todos los hermanos y hermanas para proponerles un estilo de vida con sabor a evangelio. Entonces ahí hay dos cosas muy importantes. Les llamaba así Fratelli Tutti, pero era justamente dirigiéndose para proponerles un estilo de vida con sabor a evangelio. Este sabor a evangelio como estilo de vida es como esa especie de melodía sostenida de una gran pieza de orquesta o de una gran sinfónica. Es esa melodía sostenida que engarza todo el desarrollo de la encíclica, el sabor a evangelio. Él quiere que no solamente en la vida de los creyentes, sino que ofrece ese sabor de evangelio a toda aquella persona de buena voluntad que quiera saborear el mundo con el sabor del evangelio. Y es justamente este sabor a evangelio lo que le hace al Papa soñar en lo que llama y estos subrayados que les hago son muy importantes porque van a ir saliendo de una manera recurrente, una fraternidad abierta. ¿Cuál es esa fraternidad abierta? ¿Qué entiende el Papa por fraternidad abierta? Pues lo dice en el numeral 1, la que permite reconocer, en primer lugar, valorar y amar a toda persona, más allá de su cercanía física y más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde viva. Fraternidad abierta, no solamente a los míos, no solamente a mi comunidad, no solamente a mi iglesia, no solamente a mi parroquia, no solamente a mi ciudad, sino reconocer, valorar y amar a toda persona más allá de su cercanía física y más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde viva. Todo hombre, toda mujer son mi hermano y mi hermana. Es que no los conozco, es que no sé quién son, es que están muy lejos, es que no importa. Más allá de la cercanía física y más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde viva. Entonces, esa es la motivación que ha querido dejar en el todos hermanos, fratelli tutti, todos hermanos. En un segundo momento, les decía, él pasa a las motivaciones. En las motivaciones, la primera pincelada es sin duda la que más ha movido al Papa y ha sido el mismo San Francisco de Asís. Su figura, su enseñanza, su pobreza, todo aquello que va unido, que va en conjunto en la figura de Francisco de Asís. Y no os puede extrañar porque ya saben que su nombre, Francisco,
fue justamente pensando en Francisco de Asís y pensando en dos aspectos que le tocan mucho en su propia vida, que son, en primer lugar, le toca mucho la reforma de la Iglesia. Acuérdense que San Francisco quería justamente renovar la Iglesia con una opción preferente por los más vulnerables, y esto también lo tiene muy en el corazón, que son los empobrecidos y la maltratada casa común o la maltratada naturaleza o la maltratada tierra. Y ahora lo dice clarísimamente, en el numeral 4 dice clarísimamente, a él, a Francisco de Asís, se debe la motivación de estas páginas. Lo dice en el numeral 4, pero antes ha dado 3 razones fundamentales de por qué le inspira tanto y le ha inspirado estas páginas, las páginas de la encíclica Francisco de Asís. Dice 3 razones. Primero, por todas partes, San Francisco sembró paz, acuérdense del célebre canto a las criaturas, sembró paz y caminó al lado de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, al lado de los últimos. Primera razón por la que Francisco le inspira es la motivación, así lo dice claramente, a él se debe la motivación de estas páginas. Segunda razón, recuerda después un episodio de la vida de Francisco que él lo pone incluso bajo un epígrafe que se llama así, Sin Fronteras, un amor sin fronteras, que es una visita que Francisco de Asís hizo al sultán Malik el-Kamil de Egipto. Y comenta el Papa, fue al encuentro del sultán con la misma actitud que él pedía a sus discípulos. Y la resume así, que sin negar su identidad, no solamente de creyentes, sino de frailes franciscanos, que sin negar su identidad, cuando fueran entre los sarracenos y otros infieles, que eran justamente pues todo el mundo de los musulmanes, no promovieran disputas ni controversias, sino que estuvieran sometidos a toda humana criatura, que estuvieran al servicio de toda humana criatura. Primera razón de que a Francisco de Asís se debe la motivación de estas páginas. Segunda razón, tercera razón, la deriva el Papa de su comunión, y esto no lo puede negar, en la Laudato Si lo expresa con una claridad enorme, con el estilo de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, dice el Papa, no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor de Dios. En la exhortación Evangelii Gaudium, esto lo dice el Papa con mucha claridad cuando nos invita incluso a no confundir nunca el cristianismo con un conjunto simplemente de verdades que hay que imponer, sea como sea. Fíjense que lo dice tan claramente, no hacía la guerra dialéctica de la discusión, del confrontamiento, del conflicto, imponiendo él doctrinas, sino que comunicaba el amor de Dios. Y dice, de este modo, fue un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna desde ese amor de Dios.
porque, y cito textualmente, dice el Papa, solo se hace realmente padre quien acepta acercarse a las otras personas en el ritmo que ellas llevan y no para adaptarlas al ritmo propio, sino para ayudarlas a ser ellas mismas. Este es un principio muy hermoso que puede valer incluso en la comunidad, puede valer totalmente. En la comunidad lo sabemos en la parroquia, lo sabemos en la iglesia, lo sabemos, no todas las personas tienen el mismo ritmo. Hay quien tiene un ritmo ligero porque está en un momento bueno de su vida y hay quien tiene un ritmo pesado. Hay quien tiene un ritmo que le cuesta. Entonces, fíjense, solo se hace realmente padre, diríamos aquí también madre, ustedes lo saben en la educación de sus hijos, cómo este principio lo llevan a la práctica sin ni siquiera darse cuenta, sin ni siquiera hacer los reflejos, les sale espontáneo. Solo se hace realmente padre, madre, quien acepta acercarse a otras personas en el ritmo que esas personas llevan y no se acerca para adaptarlas al ritmo propio, sino para ayudarles a ser más ellas mismas y a recorrer desde sus propios ritmos el camino. Entonces, fíjense qué motivos tiene, y así los expresa con esa belleza, para confesar que la motivación de estas páginas, la motivación de la encíclica, ha sido San Francisco de Asís, con todo lo que el acontecimiento Francisco de Asís supone en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad. Esa es entonces primera motivación, San Francisco de Asís. Segunda motivación, parte de reconocer el mismo Papa, que sus preocupaciones como arzobispo de Buenos Aires y ahora como Papa le han empujado también a escribir la encíclica. ¿Cuál es o cómo podríamos resumir esas intervenciones y esas preocupaciones? Siempre han estado en mis preocupaciones, dice, las cuestiones relacionadas con la fraternidad universal y con la amistad social. Siempre. Y es verdad, pues ahora están saliendo estudios de cuando era arzobispo de Buenos Aires y ya respiraba por aquí, por esta fraternidad universal y por la amistad social. Lo que le motiva entonces ahora, porque muchas han sido ya siendo Papa, está ya en Evangelii Gaudium, está en Laudato Si, sobre todo, muchísimo. Entonces le ha movido, y en discursos, en las visitas que ha hecho a muchos países, ahora le motiva a recoger en esta encíclica muchas de esas intervenciones, y efectivamente hay cantidad de citas con intervenciones suyas en otros documentos o en otros discursos, en otras visitas, situándolas en un contexto más amplio de reflexión. Ya le sale aquí la palabra reflexión, porque lo va a presentar así. Una reflexión, ya verán cuando hablemos de los destinatarios, una reflexión desde su condición de creyente que ofrece, no que impone, no que dirige, no, que ofrece para entablar el diálogo con toda persona de buena voluntad. Entonces, efectivamente, ha recogido muchas de sus intervenciones situándolas en un contexto más amplio de reflexión. Esa sería la segunda motivación, sus propias
preocupaciones demostrada en la cantidad de intervenciones donde la fraternidad universal y la amistad social han sido tema. Y tercera motivación, la pone también con mucha sencillez y con mucha claridad, es el encuentro con el gran imán Ahmad al-Tayeb, con quien, dice él, el Papa, me encontré en Abu Dhabi. Y además define aquel encuentro no como un mero acto diplomático, sino de reflexión. ¿Ven? La palabra reflexión sale mucho. Y así va a presentar la encíclica. Una reflexión hecha desde sus convicciones creyentes, que ofrece para el diálogo con todos. Y aquí dice, el encuentro aquel fue no un mero encuentro diplomático, cuando decimos diplomático entre comillas, es que pues decimos solo las cositas que son agradables, las que no, y ay, qué diplomático es, ¿no? Porque no hiere, porque no tal, porque ay, qué diplomática es esa persona, y ahí lleva un poco siempre de no los diplomáticos de los países, ¿no? Sino cuando se dice, no, persona, este es muy diplomático. Quiere decir que tiene para todos y a todos contenta y no le sale ni una palabra más fuerte que otra y ¡uy, qué diplomático es! ¿No? Pues no fue un encuentro, un mero acto diplomático, sino una reflexión dialogada. ¿Ven? Aquí ya viene la cosa como decir, aquello que hice con el imán Ahmad al-Tayeb, aquello que hice con él, es lo que quiero hacer ahora con toda persona de buena voluntad. Y un compromiso conjunto. Y ese compromiso conjunto se materializó en un documento muy importante que sería bueno ahora releerlo porque luego lo va a citar más veces ese encuentro a través de la encíclica. Entonces, y reconoce con una gran sencillez. La presente encíclica recoge y desarrolla grandes temas planteados en aquel encuentro, en aquel documento que luego firmamos juntos, los dos. Pues esas serían las tres grandes motivaciones de la encíclica Fratelli Tutti. Se las repito. Primera, indiscutible, San Francisco de Asís. Segunda, poner en un marco más amplio, en un contexto más amplio de reflexión, muchas de sus preocupaciones que han resultado luego en intervenciones, sea Laudato Si, sea Evangelii Gaudium que hay, sea el discurso a algún embajador, sea los discursos a los obispos en visitas al Límina, dar a todo eso un contexto más amplio de reflexión. Y la tercera, el encuentro y el documento con el gran imán Ahmad al-Tayeb. La tercera cuestión que trata en la introducción, esa sería la de las motivaciones, es el objetivo de la encíclica. ¿Qué pretende esa reflexión que, vuelvo a repetir, hecha como creyente y desde una fe profunda, la ofrece como posibilidad de reflexión compartida con toda la gente que quiera compartirla de buena voluntad? El objetivo de la encíclica. Primero dice cuál no es el objetivo. Y aquí yo quiero que pongan atención porque luego uno dice, pero es que entonces no habla del amor sobrenatural, no habla que el amor se nos deriva de Dios, no habla de... Dice muy claramente, las siguientes páginas no pretenden resumir la doctrina teológica, espiritual del amor fraterno. O sea, no es una encíclica sobre el amor fraterno. Y luego precisa afirmativamente el objetivo. Es evidente que se trata del amor, pero, aquí viene el pero, referido solo
a su dimensión universal, a su apertura a todos. Lo mismo que en Amor y Leticia habló del amor, pero referido al amor matrimonial. Pues aquí le pasa igual. Habla del amor, pero referido, y subraya el solo, referido solo a su dimensión universal y a su apertura a todos. Entonces, es bueno tener desde el principio ese objetivo de la encíclica para no pedirle lo que no pretende. Y no pretende ser un tratado o un documento teológico, dogmático, acerca del amor cristiano en general, sino es el amor referido solo a su dimensión universal y a su apertura a todos. Uno puede decir, pero es que el amor, si no está referido universalmente y no es un amor a todos, deja de ser amor cristiano. Es verdad, es verdad. Pero es justamente esa faceta sin la cual el amor dejaría de ser amor cristiano, a la que específicamente se refiere en la encíclica. Los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? El que el Papa la haya escrito nos dice muy claramente: desde mis convicciones cristianas, las que me alimentan y me nutren. La ha escrito desde ahí, desde mis convicciones cristianas, y subraya, las que me alimentan y me nutren. La ha escrito desde ahí, pero dice, la he procurado escribir, sin embargo, de tal manera que la reflexión, ven otra vez, título de reflexión, se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad. Y miren, esto está en el numeral 6. Las palabras están muy, muy medidas. No es que el Papa se ponga a enseñar a todo el mundo. Se trata más bien de una reflexión compartida con todo el mundo. Esto es importante. El Papa se puede poner a enseñarnos a nosotros católicos, ¿no? Y nos puede decir, miren, la enseñanza de Jesús es esta, esta, esta y esta, y quien esté fuera, está fuera. Y quien se empeñe, pues se pone fuera así no le puede decir al mundo entero el Papa, ¿no? Convertirse en ese sentido en maestro universal. Maestro universal obligado, obligatorio. El Papa, pues saben ustedes que tiene una audiencia enorme en muchísima gente que no comparte los postulados de fe y sin embargo ven, intuyen que hay algo que afecta a todos más allá incluso de la fe. Entonces, por eso esto a mí me pareció como muy clarificador. La reflexión para que se abra el diálogo con todas las personas de buena voluntad. He procurado escribir, sin embargo, de tal manera que la reflexión que estoy haciendo desde la fe, que alimenta y nutre mi vida, que esa reflexión que estoy haciendo desde la fe, la comparto de tal manera que se abra a todas las personas de buena voluntad. Entonces, vuelvo a repetir, no es que el Papa se ponga a enseñar a todo el mundo. Se trata más bien de una reflexión compartida con todo el mundo para abrir un diálogo con todas las personas que quieran dialogar desde su corazón sobre este tema específico de la fraternidad universal y del amor social, con todas las personas que quieran hablar sobre el tema. Estando en esas, él escribiendo ya la encíclica, dice, se nos cruzó el coronavirus. Y entonces no lo deja fuera.
no lo deja fuera. La fatal pandemia llega cuando el Papa ya está escribiendo la encíclica, y así él mismo lo dice en el numeral 7. Se le cruza el coronavirus y le da pie para mirarlo desde el objetivo de la encíclica. Y el objetivo de la encíclica es el amor referido a su dimensión universal y a su apertura a todos. Y desde ahí él, no solamente en esta referencia que hace en la introducción al coronavirus, sino que lo va a desarrollar más después, desde ese objetivo mira también el coronavirus. Desde ahí comparte ya algunas percepciones, afirmando en ese carácter de fraternidad universal y de amistad social, afirmando que la pandemia, primero, ha dejado al descubierto nuestras falsas seguridades. Ustedes saben como yo que nos han fallado muchas cosas en las cuales habíamos puesto un poco o un mucho la seguridad que como creyentes tenemos que tener solo en Dios. Yo me acuerdo mucho de un salmo que yo le doy una lectura a la contraria que dice el salmista. El salmista, imagínense cada uno de nosotros dentro de este momento tan feo, tan horroroso, tan inhumano de la pandemia, pudiéramos recetar con el salmo. Me llega el agua al cuello y no tengo piso donde apoyar mis pies. Me estoy hundiendo en un cieno profundo y no puedo levantar cabeza. Y yo digo, el salmista que lo escribe estaba en un momento de crisis de fe, porque la fe es la capacidad de poder apoyarse incluso en esos momentos duros, fuertes. Y digo, qué hermoso que nosotros pudiéramos utilizar ese salmo a la contraria. Me llega el agua al cuello, pero tengo dónde apoyar mis pies. Me estoy hundiendo en un cieno profundo, pero tengo quien me agarre de la mano y me saque, ¿no? Pues cuántas seguridades falsas se nos han ido con el coronavirus. En segundo lugar, dice también, ha quedado en evidencia la incapacidad de actuar conjuntamente, y se está refiriendo al conjunto de las naciones. La incapacidad de actuar conjuntamente. Ha sido y está siendo todavía un sálvese quien pueda. Y cada quien, dicen en mi tierra, que hay muy buenas sardinas y cuando se termina de pescarlas ya mismo en la playa, ahí los pescadores echan unas brasas y las ponen a asar, y hay un refrán que dice arrimar el ascua a la propia sardina. Pues eso ha pasado mucho también en general. Este Papa está hablando ahora a todo el mundo, ha pasado mucho con las naciones. Cada quien ha ido a ver cómo arreglaba su problema y no ha habido un pensamiento conjunto. Y compartiendo ya una advertencia que luego va a desarrollar, siempre con relación a esta pandemia que se le cruza en medio de la redacción de la encíclica. Si alguien cree que se trata solo de hacer funcionar mejor lo que ya hacíamos, o que el único mensaje sea que debemos mejorar los sistemas y las reglas ya existentes, como diciendo, perdónenme que lo diga, pero está negando la realidad. Y por ahí luego va a ir él en sus reflexiones más hondas, más profundas. Y finalmente, la última pincelada, que entra ya un poco en el tono de la encíclica, que es muy propositivo, que es muy soñador, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Muy soñador. Y también en el buen sentido de la palabra, muy utópico. Utopía significa lo que no tiene lugar todavía.
pero no significa lo que no podemos alcanzar nunca. Utopía es que no tiene lugar todavía una cosa, pero el anhelo, el deseo, la ilusión de tenerla, esa no falta y esa es la que de las utopías, ahí la U es negativo, topos significa lugar en griego, utopos es sin lugar. Pues de la utopía hay que hacer topía, hay que quitarle esa alfa privativa que se convierte en U por no sé qué lío de la fonética griega, ¿no? Pero utopía es no sin lugar. Topía es lugar. Entonces, digo, hace esta especie de apertura a un soñar juntos en que otro mundo es posible. Y en este sentido ya llegaremos, pero para mí el numeral 127, apúntenselo ahí, el numeral 127 es muy, muy impresionante. Dice en un momento, cierto, esto es otra lógica. Y sigue, quien no entre en esta lógica me acusará de que estoy diciendo puras fantasías, porque es otra lógica. Y es verdad, el Evangelio tiene una lógica que cuando uno se la quiere tomar en serio, lo lleva normalmente contracorriente. Bien, pues entonces empieza ya con estos anhelos y sueños. Lo formula pensando todavía los dos numerales últimos son referentes a la pandemia. Lo formula en el contexto del tiempo que nos ha tocado vivir. El tiempo que nos ha tocado vivir indudablemente se refiere a este tiempo de la pandemia. Su anhelo, el siguiente, que reconociendo la dignidad de cada persona humana, entre todos podamos hacer renacer un deseo mundial de hermandad. Y subraya con 2 puntos de admiración, entre todos. ¿Desde qué convicción? Lo importante, todo esto tiene aplicación a comunidades más pequeñas, ¿no? Pero el Papa lo dice en la comunidad mundial. Pero fíjense todo esto, cuánta aplicación tiene en la misma comunidad de Marta y María, ¿no? Desde la convicción de que nadie puede pelear su vida en solitario. Esto vale para la familia, esto vale para la comunidad, esto vale para la parroquia, esto vale para todo, pero él lo está aplicando con una trascendencia mundial. Porque, fíjense qué hermoso esto para darle una vida, ya digo, en lo micro a lo que el Papa presenta en lo macro. Él está pensando en la comunidad mundial, humana, pero piensen también en la microcomunidad que es Marta y María. Nadie puede pelear la vida en solitario y da la razón porque necesitamos una comunidad que nos sostenga. Y todavía sigue. Desde ahí, desde esa percepción interior, que no se puede luchar, pelear en solitario, porque necesitamos una comunidad que nos sostenga, desde ahí podemos soñar. Y entonces dice, soñemos juntos. No soñemos tampoco cada quien por su lado. Solos se corre el riesgo de caer en espejismos, en los que ves lo que no hay. Eso es un espejismo. Ver lo que no hay. Y hace una afirmación que es muy, muy estimulante. Los sueños se construyen juntos. ¿Y cuál es ese sueño? Pues digo, es un macro sueño. Lo bonito de la encíclica es que luego puede tener lecturas y aplicaciones a realidades
más pequeñas, a más microrealidades, pero él va a la macro realidad. El macro sueño es: soñemos con una única humanidad, cada uno con voz propia, pero, y aquí se traduce el mismo, hermanos todos. Es una introducción que presenta ya un poco el terreno donde se va a mover. Y ese terreno donde se va a mover lo vamos a continuar en la medida en que yo, este trabajo que les he leído y que les he enviado con Blanca, lo he hecho justamente para nuestra reunión. Y así me irá dando tiempo, porque tengo ya ahí una retraducción. Ya saben ustedes que a veces lo traducen muy mal y uno se pierde, y hay que saber entonces traducirlo un poco mejor. Y desde ahí yo les voy a ir haciendo estos subsidios que se los iré enviando para que podamos tener un acceso a la encíclica más sencillo, más provechoso, y que nos vaya abriendo más horizontes. De tal modo que desde la comunidad de Marta y María haya una visión también de la macro comunidad a la cual todos estamos llamados a colaborar. Y lo que pueda ayudar, pues estupendo. Entonces abrimos el turno a alguna pregunta, a alguna consulta antes de terminar yo. ¿Quién está de hospedadora? Lucrecia, ¿estás tú de hospedadora? No, padre, Sí. soy yo. Está Soy yo. Silvia. Sí, Está pero Silvia. ya A quien pida ya con la puse que mano. para el que quiera hablar, que puede abrir su micrófono. Eso es. Padre, muchas gracias. Yo hoy en la mañana les mandé por WhatsApp Decían los italianos traduttore, traditore, ¿no? Pues por querer ir muy al pie de la letra del italiano, hacen unas expresiones y unos giros que en castellano no los usamos, y como no los usamos nos perdemos un poco, ¿no? Claro, claro. Gracias, padre, porque eso es un extra esfuerzo para usted. Y que lo digas que es un extra esfuerzo, porque es una encíclica muy larga. Padre, ahora por favor cuéntenos lo de los juguetes, si es tan amable. Sí. Estamos llegando ya desde la parroquia a 300 familias todas las semanas. Y entonces, pues son ancianos, y eso no es el caso, pero hay familias de mamás solteras con 5, 6, a veces 7 niños, de familias normales, también en pobreza, con los niños. Y me decían el otro día, padres, si pudiéramos llevarles también junto a la comida, les podríamos llevar algún juguete. Serían juguetes no de esos grandototes, ¿no?, sino juguetes más pequeños, de poder llevarlos para darles pues un carrito a uno de ellos, una muñequita a la niña y tal. Y porque los niños, claro que les viene bien el comer, pero tener algo para jugar también les viene muy bien, ¿no? Y digo, bueno, pues no os preocupéis, que ya lo iremos extendiendo la petición, para ver si podemos llevarles a los niños en cada jueves, llevarles una vez, no cada jueves, ¿no? Llevarles una vez y no tener que esperar a Reyes, ¿no?, o a Papá Noel. Entonces yo no sé cómo lo podíamos hacer eso, Blanca. Mire, padre, yo ya empecé a pedir, pero a mí se me ocurre que tal vez le hiciéramos, aunque fuera por lo que pudiéramos, transferencia a usted